Hola, buenas tardes. Hoy vamos a tratar un tema que le he titulado La sombra, y no sé si alguna vez te has cuestionado sobre este tema, y lo primero sería preguntarte, ¿qué es para ti la sombra? ¿Qué es una sombra para ti? ¿O qué es la sombra para ti? ¿Tiene algún significado en tu vida, en tu manera de reflexionar sobre ti, en tu manera de vivir, en tu manera de decidir, en tu manera de un poco entrar en determinadas situaciones? ¿Mm? ¿Es buena? ¿Es mala? Si vemos la definición, nos dicen que es falta de luz, ¿no? Incluso algunas tradiciones le dan una visión un tanto oscura, ¿no? Y un poco incluso que hasta da miedo, ¿no? Pero en cualquier caso es interesante ver cómo se origina la sombra, ¿bien? Para que una sombra se dé, entonces esto es muy interesante que lo entendamos, porque luego puede ser como una metáfora para entender también maneras de pensar o maneras de enseñar qué es la sombra, que por un lado se necesita una fuente de luz y por otro lado el objeto que obstaculice su paso para que esa sombra se dé. Fíjate, por un lado, fuente de luz. Se necesita una fuente de luz para que la sombra se dé. Y esa fuente de luz puede ser de algo como más básico, como una lámpara, como un foco, ¿bien? Como algo ya más precioso, como es el sol. Y luego el objeto que obstaculice su paso para luego que la sombra se vea, se observe, pues puede ser desde una pared, puede ser una botella de plástico, podemos ser nosotros mismos. Esa sombra puede ser más opaca, más tenue, es decir, tiene diferentes como tonalidades y también tamaños, ¿no? Es interesante ver esta idea de ver el origen de la sombra para entender también el origen de nuestras sombras. ¿Bien? En la cultura oriental siempre se ha hablado como la mente, se ha hablado de los diferentes estados de conciencia, ¿no? Y cómo esa conciencia en teoría tiene que ir creciendo en la medida que nosotros somos más conocedores de nosotros mismos. También esta tradición se nos enseña que somos completos, pero incluso en esa plenitud que somos, resulta que solemos vivir vidas bastante duales, ¿no? Aquello que pienso, pero aquello que no digo o no hago, aquello que siento, pero a veces no lo transmito, ¿bien? Es decir, vamos como reprimiendo a lo largo de nuestra existencia mucho contenido, mucha información que hay en nuestro interior. Y eso es la sombra. La sombra al final es la represión, ¿no? Que poco a poco vamos dirigiendo a nuestro inconsciente, hasta que llega un punto que esa mochila puede pesar más, puede pesar menos, y que incluso nos acostumbremos a vivir con esa mochila. Carl Gustav Jung, el gran médico, psiquiatra, creo que psicólogo también, él estudió sobre este tema de la sombra como un tema muy importante para el crecimiento del ser humano. Él no hablaba de mente, hablaba de psique, y hablaba del consciente, hablaba del inconsciente individual, colectivo, pero también el familiar. ¿Bien? Entonces, él hablaba justamente de eso, de la represión que almacenamos en el inconsciente. Dentro de nuestra enseñanza pues, más yógica, se hablaría justamente de la no confrontación de quiénes somos, ¿no? Cuando no queremos conocernos, pues obviamente el yo más pleno a veces queda como oculto, ¿no? Cuando hablamos del inconsciente colectivo, el individual, el familiar, se refiere a la experiencia de la vida, ¿eh? Es decir, todo lo que es las experiencias, las creencias, la información que nos ha llegado a lo largo de toda nuestra vida. Y eso nos ha hecho un poco ser quienes somos, ¿no? Por eso es tan importante la crisis y por eso es tan importante también la catarsis. Por lo tanto, la crisis como la catarsis, si no estamos en un trabajo interior, también nos puede llevar también a problemas importantes,
porque puede desencadenar más violencia, más problemas emocionales, etcétera, etcétera. Es decir, por ejemplo, en ejemplos, ¿no? Si yo me enfado con alguien y discuto hasta un punto agresivo, sin ser consciente de esa agresividad, ¿qué ocurrirá? Pues seguramente que ese inconsciente que ha estado sometido, sostenido, que esta reacción es normal y lógica, pues seguirá con una reacción agresiva, incluso puede ir a más. En cambio, en una actitud, en una situación también agresiva, si yo sé decir que no, sé poner el límite, pues seguramente habrá otra respuesta de la misma circunstancia de mí hacia quien sea o hacia lo que sea, ¿verdad? Quizás obteniendo una respuesta más favorable para la situación, sea el final que tenga que ser para cada uno. ¿Bien? Significa que es muy importante, ¿no?, nuestra capacidad de ser conscientes, ¿no?, de esa mochila que llevamos. Y eso solamente podemos ser conscientes desde nuestra actitud reactiva. Solamente desde la reacción ante los hechos, las situaciones que vivimos, podemos comprender eso que llevamos en nuestra mochila, ¿no? Es decir, nuestras reacciones agresivas o no agresivas, ¿no?, pero nuestras reacciones pueden llevar, ¿no?, a determinados desajustes físicos, mentales, etc. Es decir, ejemplos para que podamos entenderlo mucho mejor. Durante décadas, los hombres anteriores, hombres y mujeres, tenían que actuar de una determinada manera, ¿no? Es decir, para que ese aspecto masculino estuviera presente, pues el hombre a lo mejor no podía llorar, no podía mostrar la ternura, tenía que tener una actitud de duro, de fuerte, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenía que negar esa parte tierna y la mujer pues tenía que tener una apariencia, ¿no?, en pos a una intención de una sociedad, ¿no? Por lo tanto, también había un registro que se almacenaba, ¿no? Quizás para un sector de hombres y mujeres eso ya estaba bien, pero a lo mejor para un sector de hombres y mujeres eso no estaba bien, ¿no? Por lo tanto, provocando en el interior, ¿no?, determinadas situaciones que a veces tenías que actuar de una determinada manera para que la sociedad pudiera aceptar, admitir y un poco sostener, pero que internamente, cuando tú volvías a tu lugar interno, eras muy consciente de que ahí había un problema, ¿no? Es decir, vivir una dualidad, ¿no?, aquello que reflejo y aquello que siento, ¿no? Y esto ha sido como una educación a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, como no nos han educado para ser nosotros mismos, o sea, en realidad nos han educado para estimular las sombras en nuestro interior. Y eso lo que obviamente ha creado pues ese concepto, esa visión del mundo, que en según qué parcelas, pues a veces nos crean determinados conflictos, ¿no? Que a veces no somos capaces de acogerlas, que lo vemos como algo que no es normal o algo que no vemos como bien, pero no es que esté bien o mal, sino que realmente es nuestro mundo visionario desde las experiencias, desde la educación, es decir, de todo eso que de alguna manera se ha desarrollado en nuestro interior. ¿Y qué se nos dice? ¿Cómo trabajar sobre la sombra? Bueno, trabajar sobre la sombra significa entrar en ese proceso catártico, pero no esa catarsis que chillo, ¿no? Chillo, bailo, lo que sea y ya está, no. Sino entender la catarsis como un proceso personal de limpieza mental, ¿bien?, no de domesticación como algunos conceptos más occidentales sobre esta visión de la sombra. Hay que hacer, ¿no?, la doma, ¿no?, domesticar, ¿no?, a la bestia. No hay que domesticar a la bestia, sino hay que conocer a la bestia y educar a la bestia para poder liberar a esa bestia, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Por lo tanto, el desarrollo a hacer es justamente lo que las tradiciones, tanto desde una visión con la otra, con pequeñas diferencias, pero al final desde esa unión, ¿verdad?, es ese conocimiento interior. Como siempre hemos dicho, ¿no?, la importancia de conocerse y enfrentarse también. Por eso hablamos que la crisis y la catarsis son necesarias. La crisis porque es ese objeto que impide el paso de luz. Sin ese objeto, sin la circunstancia, sin la persona, sin todo eso que desarrollamos, es imposible llegar a la luz. Ahora bien,
si no somos capaces de detectar ese objeto, que simplemente está ahí para despertar eso que llevamos en nuestro interior, pues iremos a una catarsis donde pues, la agresividad, la ocultación a lo mejor de tu ternura o a lo mejor otras partes de ti, ¿no?, estarán ocultas y viviremos nuestra existencia desde esa represión, ¿no? Obviamente algo que se reprime, cuando sucede algo, pues se potencia exponencialmente mucho más, ¿no? Por lo tanto, es importante entender lo que también decía Jung. Él decía, prefiero vivir como un ser humano completo que bueno. ¿Por qué decía esto Jung? Bueno, porque realmente, y esto lo hemos visto a veces en documentales, en personas que a lo mejor que vivían al lado de casa y aparentemente eran personas que no tenían ningún problema, iban a trabajar, nos decían buenos días, etcétera, etcétera, y luego se han cometido hechos bastante graves e importantes, ¿no? Aquello que oculto en mi inconsciente, ¿verdad? Porque al final, dentro de digamos, la psicología no tan abierta, se entendía que todo era patología, pero al final es verdad que puede llegar a ser todo esto patológico, pero también todo obedece, y esto es así, a una manera de interpretar el mundo desde cuando eres niño a cuando eres adulto, ¿no? Es lo que decía antes, si para ti no dar un abrazo o un beso desde pequeño es lo normal, esto en tu inconsciente está reprimido. Por lo tanto, el hecho de cuando te eres adulto no abraces ni beses es algo normal para ti porque tu inconsciente te lo está deteniendo. Ahora bien, si esta persona no empieza a explorar por qué le cuesta tanto abrazar, por qué le cuesta tanto besar, aunque bese y abrace, pero desde el esfuerzo, ¿qué pasará? Que esto cada vez le va a suponer más problemas. En un momento a lo mejor puede llegar a una huida si no es capaz de ir al encuentro de sí mismo para reconocer esa sombra, que al final la sombra es todo aquello que reprimimos, ¿no? ¿Qué nos dice la enseñanza oriental en sí mismo, ¿no? Dice, conócete, o sea, investiga, descúbrete, porque mientras no te descubras y realmente te muestres, bien, no es mostrarte, soy como soy, no es soy como soy, no se trata de soy como soy, ¿no? Se trata de soy como soy, pero dentro de una expresión de ti mismo y de ti misma, con aquellas partes de ti que te ofrecen cosas extraordinarias, pero también partes de ti que te ofrecen cosas extraordinarias desde el trabajo que vas a hacer, ¿no? Es decir, podemos decir que, decíamos, antropológicamente hablando, el ser humano está constituido emocionalmente. Por lo tanto, tanto la parte de la alegría como la tristeza forman parte de nosotros. No significa que la tristeza es negativa y la alegría es positiva y que la tristeza es la sombra de la alegría. No, no. Porque esa tristeza al final muchas veces es necesaria a lo mejor para hacer un duelo, ¿no? Cuando ha fallecido alguien necesitamos de ese duelo para liberar pues, el dolor que hay en nuestro interior, ¿no? Entonces esa tristeza es como una época de nuestra vida que necesitamos vivir, ¿no? Si yo considero que la tristeza es mala y hago la fuerte, ¿qué hago? Llevo esa tristeza a mi mochila, la estoy reprimiendo. Por lo tanto, me niego esa parte humana que hay en mí. Otra cosa es que esa tristeza pues me dirija la vida, ¿no? Hasta que realmente se convierte en patología y eso se transforme en depresión y otras cosas. Eso es otro tema. En definitiva, es reconocer que nosotros emocionalmente somos completos y se nos ha dado todas las emociones para conocernos, nada más. No pensar que esto es mejor o esto es peor, esto es bueno, es malo. Bueno, comparativamente a qué, ¿no? O a qué circunstancia o qué situación. No, no hay que verlo desde esa perspectiva. La sombra en realidad es un regalo. Es un regalo para conocernos, para un poco impulsarnos a vivir una vida más, no quiero utilizar la expresión honesta, pero sí más sincera, ¿no? Con uno mismo o con una misma, ¿no? Es reconocer cuando no somos sinceros,
cuando estamos ocultando y por qué estamos ocultando tantas realidades que somos, ¿no? Y la pregunta que yo a veces me hago, ¿no? Muchas mañanas, Cristina, tú decides, abre el armario y decide coger la máscara o no. Y a veces cuando me pongo la máscara y salgo con la máscara, noto que hay algo que me duele internamente, ¿no? Porque me reconozco que no soy yo, que estoy trabajando pues para determinadas cosas, ¿no? Y al final el punto es ¿qué quieres conseguir? ¿No? ¿Qué quieres alcanzar ocultando esa o ese que eres, quién eres? ¿No? Entonces es como se habla dentro de la visión occidental, pues reencontrarte ese niño y vivir en libertad, ¿no? Vivir una vida libre. Yo iría más allá, ¿no? Porque obviamente ya no somos la mayoría de nosotros niños y volver al pasado, tampoco podemos volver al pasado. Tenemos que vivir en un presente continuo, eso nos lo dice una tradición, nuestra tradición oriental, nos dice hay que vivir en el presente, en el aquí y en el ahora. Por lo tanto, hay que instalar esa presencia, esa conciencia que también habla de Jung, el consciente, es decir, ser conscientes en qué momento esa sombra es como va en primera fila, ¿no? En vez de estar junto a nosotros y en vez de discutir con ella, es como bailar con la sombra, es como un poco abrazarla, no en el sentido abrazo porque considero que eres lo más importante de mi vida, no, pero te abrazo porque sé que contigo puedo conocerme y quizás en un momento ser yo misma o ser yo mismo. Te propongo que investigues sobre esta idea de la sombra, que no lo veas como buena o mala, sino que es como esa represión, es una represión que hemos hecho a lo largo de nuestra vida, de aquello que sentimos, aquello que pensamos, aquello que anhelamos, ¿no? En pos, no sé, a que nos quieran, a que nos reconozcan, a obtener cosas, manipulaciones más fuertes, menos fuertes, no importa. Pero realmente el ser humano convive con esa sombra y no podemos verla como algo siniestro, algo perverso, algo negativo. No, no, no. Hay que sacar esto de la mente, un poco abrazarla y reconocerla. Bien. El poeta Rumi, el poeta persa sufí Rumi, hablaba sobre este tema en su poesía. Te recomiendo que si quieres, si te gusta la poesía, que puedas leer algo sobre la sombra. Y él habla justamente de esta idea, ¿no? Un poco de esa danza entre el alma que quiere un poco ser liberada y esa otra parte, en este caso de la mente o esa parte del inconsciente que reprime quiénes somos. Ver nuestra dualidad, entrar en las crisis, hacer la catarsis, pero no una catarsis superficial, sino esa catarsis donde realmente puedas llegar a un desenlace, donde descubras ese extraordinario, porque eso es una manera de crecer, es una manera de no negar quiénes somos y lo que hay en nuestro interior. Bien, gracias por compartir esta aventura de conocerte y conocernos un poquito más. Gracias, Hari Om.